Hola, saludos cordiales a los que visualizan esta grabación. Mi nombre es Silvia Magdalena Cojo Archá, estudiante de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Entonces, en esta oportunidad vamos a desarrollar algunas temáticas virtuales correspondientes al curso de práctica docente supervisada. Entonces, como vemos ahí, está la identificación de la universidad, también del curso, que es práctica docente supervisada, las temáticas virtuales, y ahí también aparece mi nombre y mi número de carnet. Muy bien, hoy vamos a estar desarrollando un tema bastante importante correspondiente al área de comunicación y lenguaje, idioma español. Este tema es la estructura de textos narrativos. Entonces vamos a empezar a desarrollar nuestro primer contenido, y para el inicio de nuestra clase vamos a realizar una actividad que es identificación de texto narrativo. Entonces, como ustedes pueden ver ahí, aparece dos textos diferentes. Entonces, lo que van a hacer es seleccionar el texto narrativo que ustedes consideren en este texto. Entonces, como vemos ahí en el primer texto, ahí dice el párrafo y luego se desglosa una pequeña definición de lo que es el párrafo. Entonces, en el segundo texto podemos ver ahí el gato Misifus. Entonces, y ya de ahí comienza el relato. Entonces, ustedes me dirán, ¿cuál es el texto narrativo de estos dos cuadros que vemos ahí, o de los dos textos que ustedes mismos visualizan ahí en la pantalla? Muy bien. Algunos dicen que el texto narrativo es el gato Misifus. ¿Será cierto? Muy bien. Excelente. Entonces vamos a empezar eh, viendo el conocimiento que ustedes traen acerca de este tema. Por ello, les pregunto, ¿conocen qué es un texto? ¿Saben a qué se refiere un texto narrativo? ¿Sabrán ustedes cuál es la estructura de los textos narrativos? Muy bien, excelente. Ahora bien, aquí en la siguiente presentación podemos ver ahí en sí de lo que es el texto narrativo. Como ustedes ahí verán que el texto narrativo es un relato de sucesos reales o ficticios. Ahí lo tenemos pues contado por una voz llamado narrador, y ahí también ustedes mismos lo pueden ver ahí. Y también dice que tiene que tener una estructura narrativa, que es lo que vamos a ver hoy, la estructura de estos textos. Entonces también se desarrolla en un lugar y un tiempo. Es algo muy importante en estos textos, y también los ocurre de diferentes personajes, como lo son los protagonistas, los antagonistas y los ayudantes. Entonces, este es algo muy importante, ¿verdad? En tener en claro en sí a lo que se refiere un texto narrativo. Entonces, es un texto narrativo, pues valga la redundancia, ¿verdad? Es un tipo de texto principalmente caracterizada porque en él se cuenta una serie de hechos o acontecimientos, los cuales pueden ser reales o ficticios. Y pues también estos hechos son protagonizados por personajes y ocurren en un lugar y en un tiempo determinado. Muy bien. Y de todos los personajes que aparecen en la narración, el más importante es el narrador. ¿Por qué? Porque es la persona
quien se encarga de informar al lector de todo lo que ocurre en el relato. Muy bien, entonces generalmente los textos narrativos siguen una estructura en tres partes: el planteamiento, el nudo y el desenlace. Esto más adelante lo podemos ver, pero por lo tanto hay varios tipos de textos narrativos, no solo un tipo, sino que hay varios. Y hoy vamos a ver dos tipos de textos narrativos, las cuales son las narraciones literarias y las narraciones no literarias. Entonces, las narraciones literarias consisten en que en ellas se cuentan hechos o acontecimientos que son ficticios, como lo habíamos dicho anteriormente, aunque pues sí que, aunque estos textos pueden ser también inspirados en la realidad, no solo en lo ficticio, sino también en la realidad. Y en este tipo de narración podemos encontrar las narraciones literarias como el mito, la leyenda, la fábula, la novela, el diario, o también podemos encontrar el cuento, que es el ejemplo que estaba anteriormente entre los dos tipos de textos que habíamos visto. Entonces, de eso consiste las narraciones literarias. Ahora bien, las narraciones no literarias, a diferencia de las narraciones literarias, eh, son donde se narran hechos bastante reales. Son estos hechos o acontecimientos son reales, ¿verdad? Y pues en ellas podemos encontrar lo que son las noticias. Sabemos muy bien que una noticia tiene que ser real, no inventada, tampoco tiene que ser ficticia, sino que tiene que ser real. Las crónicas, que también pertenecen a las narraciones no literarias. Entonces, también los reportajes, las anécdotas que se cuentan, los chistes y las historietas que forman parte de las narraciones no literarias. Muy bien, entonces, esta es la clasificación de los textos narrativos. Entonces, a ver, les pregunto, ¿cuáles son? Ah, exacto, las narraciones literarias y las narraciones no literarias. ¿Y en qué consisten las narraciones literarias? Ah, exacto. Es en donde se cuentan los hechos o acontecimientos que son ficticios, aunque puede ser también inspirados en la realidad. ¿Y qué tipos de narraciones literarias podemos encontrar? Ah, exacto, el mito, la leyenda, la fábula, el cuento, exacto. ¿Y las narraciones no literarias? Ah, exacto, son las noticias, las crónicas, los reportajes, las anécdotas, los chistes y las historietas. Exacto. Muy bien. Aquí podemos ver entonces la, la estructura de estos textos, ¿verdad? Entonces, aquí también, pues generalmente los textos narrativos siguen una estructura fijada en tres partes, como lo habíamos dicho anteriormente, lo que es el planteamiento, el nudo y el desenlace. Como podemos ver ahí, dice la presentación, que también lo podemos llamar como planteamiento, el nudo y el desenlace o la conclusión, ¿verdad? O el nudo también lo podemos llamar como la introducción y pues el desenlace como la conclusión. Entonces, pero si nos damos cuenta ahí en los recuadros, ahí aparecen dos tipos de estructura de los textos. No solo una estructura, sino que dos tipos. Está lo que es la estructura externa de la narración o de la narrativa, en donde nosotros podemos encontrar eh, la estructura o la organización del texto. Y en ellos podemos encontrar lo que son los capítulos, los párrafos, los actos o escena, en el caso del género dramático sobre todo, y también las secuencias. Entonces, como podemos ver, a veces nosotros leemos novelas, sabemos bien que es un libro, ¿verdad? Entonces,
A veces se dividen por capítulos, también están divididos por párrafos, perdón, también por actos o escenas, ¿verdad? Entonces, esa es la estructura externa de la narración. Entonces, la estructura interna, si se dan cuenta, ahí también aparece en el cuadro de abajo, que también es parte del texto narrativo, ¿verdad? Pues es la manera en la que se encuentra el contenido dentro del texto, es decir, cómo se organiza la información que se quiere narrar. Bueno, esta estructura se compone de tres partes que son las más importantes, ¿verdad? La introducción, el planteamiento o la presentación. Y esto consiste cuando se presenta a la trama o a los personajes o el contexto histórico de lo que se relata, ¿verdad? Por ejemplo, cuando nosotros queremos contar un cuento, ¿verdad? Podemos empezar, érase una vez una liebre bonita. Entonces, ahí empezó la presentación, érase una vez, en tiempo pasado. Entonces, en eso consiste lo que es la presentación o la introducción o el planteamiento de lo que nosotros podemos relatar. Entonces, luego viene lo que es el nudo o el desarrollo. Bueno, es el momento de la narración en el que empieza a suceder el conflicto o lo que se quiere dar a conocer, ¿verdad? En la obra. Entonces, en eso consiste en sí el cuerpo o lo principal de la narración, ¿verdad? Entonces, luego viene lo que es el desenlace o final, conclusión, como lo podemos llamar, es en donde aquí el trama o lo que se plantea en el nudo o en el desarrollo, entonces en el desenlace es en donde se resuelven y se vuelve a una normalidad. Y pues también que puede ser igual a la planteada, perdón, al inicio o pues diferente a lo que se inició, ¿verdad? Entonces en eso consiste esta estructura o los dos tipos de estructura de los textos narrativos. No sé si les quedó claro. Ah, excelente. Bueno, a ver, ¿en qué consiste la estructura externa de la narración? Ah, exacto, por supuesto. Ahí se va incluido los capítulos, los párrafos, los actos o escenas y la secuencia del relato. ¿Y en qué consiste la estructura interna del texto? Ah, exacto, de cómo se quiere organizar la información que se quiere narrar o relatar. Exacto, en ella encontramos la introducción o presentación o planteamiento. Encontramos el nudo, el desenlace o perdonen, el nudo o introducción, no, o desarrollo, perdonen. Exacto, muy bien. Entonces, ¿y el desenlace? Ah, claro. Lo podemos llamar como también final o conclusión. Bueno, entonces, esta es la estructura del texto narrativo o de, de las narraciones o de los relatos que se puedan hacer. Exacto. Muy bien, ahora vamos a ver esto que dice, la relación entre los personajes es compleja, pero muy interesante. Pues eso lo tenemos que tener en cuenta, tal y como lo habíamos dicho anteriormente, que los personajes tienen que ser acorde a lo que se relata y pues también acorde al tiempo y al lugar. Muy bien, entonces esta es la pequeña explicación con respecto a la estructura de los textos narrativos. Bueno, les pregunto, ¿tienen alguna duda? ¿Les quedó claro esta explicación? Bueno, en vista de que no tienen dudas, entonces vamos a pasar con lo siguiente, a lo cual referente a la tarea.
para esta semana. Entonces, ya que vimos los tipos de textos literarios, vimos la estructura tanto interna como externa, ahora les corresponde redactar un cuento o una fábula. Les queda a criterio, ahí si se pueden dar cuenta ahí en el cuadro, está estructurado el inicio, el nudo, el desenlace. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer, tienen que buscar el título o el nombre de lo que quieran relatar. Entonces, esta es la tarea. No sé si les quedó claro. Ah, excelente. Muy bien. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su asistencia y nos vemos en la próxima clase.